Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con la clase. Voy a repasar esta diapositiva. Desde aquí le vamos a dar inicio. En esta diapositiva estamos viendo los pasos que se tienen que llevar a cabo para tener con una legalidad que sea legal la obtención de una comunicación privada. Algo que ayer insistía mucho y sigo recalcando, la competencia legal, o sea, quien tiene la facultad expresa para solicitar una intervención de una comunicación privada, el fiscal general del Estado, nada más. ¿Y a quién se lo solicitan? A un juez de control federal. El fiscal general o Ministerio Público tiene la competencia y la facultad también de la conducción y el mando de la investigación de los delitos, ¿sí? Ellos son la autoridad investigadora. Y dentro de sus obligaciones se encuentran, vamos a mencionar ahorita 3, la siguiente diapositiva otras 3. Una vigilancia, es decir, van a estar atentos, van a observar que en toda investigación se cumpla con estricto apego a los derechos humanos, que no haya tortura, que no haya pruebas ilícitas, que no haya pruebas que estén fabricadas, que se le dé una debida audiencia a la víctima, al procesado, ¿sí? Al investigado. Y bueno, la segunda es que se solicite al órgano jurisdiccional, es decir, al juez, la autorización, o sea, el permiso para realizar actos de investigación y todas aquellas actuaciones que sean necesarias para una correcta investigación, ¿sí? Siempre debe de estar solicitando permiso, no puede estar haciendo las cosas nada más porque sí. Tercero, ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyen o alteren los indicios una vez que tenga noticias de ellos, ¿sí? Comentábamos que el fiscal general o el Ministerio Público puede ya sea ordenar a través de su policía investigadora o acudir directamente a la escena de los hechos para resguardarla, para poner un perímetro en el cual no se tenga ninguna alteración ni se vaya a estar contaminando la escena donde o el lugar donde se llevaron a cabo esos hechos delictivos. Van a acordonar la zona para que no pase nadie y para que los investigadores puedan estar haciendo su trabajo. La siguiente diapositiva. Otra de las atribuciones o facultades que tiene el fiscal o Ministerio Público es iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda. Sí, comentábamos que no siempre se van a iniciar las investigaciones. ¿Por qué? Porque a veces no se tienen elementos mínimos y por más que se hagan las investigaciones, ¿sí? Si no se tienen esos elementos va a ser muy difícil y complicado de que se pueda llevar a cabo una integración de una carpeta de investigación tendiente a que se pueda estar judicializando o llevando ante un juez de control. Ordenar la recolección de los indicios y medios de prueba que deberán de servir para sus respectivas resoluciones y las del órgano jurisdiccional. ¿Qué es la recolección de indicios? Bueno, pues cualquier tipo de prueba, ¿no? Si por ejemplo necesitamos recopilar videos de cámaras de vigilancia, se tenga que hacer alguna prueba en cuanto a balística, en cuanto al estado de salud de las personas, en cuanto al estado psiquiátrico de las personas, en cuanto a testimoniales, personas que hayan visto
y que hayan estado presentes en el lugar de los hechos, bueno, cualquier tipo de indicio. Indicio se refiere a aquella mínima causa que se tenga o elemento que pudiera estar ayudando a poder estar probando que la persona es responsable o no de un hecho delictivo. Lo segundo, en esta diapositiva, recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito, ¿sí? Igual, como una reparación del daño, que se puede estar resarciendo ese daño en cuestiones tanto materiales como también en cuestiones psicológicas. Bueno, realmente es aquí la cuantificación en dinero de cuánto pudo haberse causado en ese daño, ¿no? Lamentablemente aquí a veces se cae en la mercantilización de la justicia, ¿sí? Con el objeto de que no se lleve a cabo un procedimiento en sede judicial o que afecciones que a veces son difíciles de cuantificar se les tenga que estar dando una valoración en pesos y centavos. Y el actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Principios de legalidad, siempre el principio de legalidad. ¿A qué nos referimos con el principio de legalidad? Lo veíamos en clases pasadas, en la clase pasada, la fundamentación y motivación. Es decir, que todo acto que se esté realizando por una autoridad deba de tener un fundamento y una motivación. Fundamento son esos preceptos jurídicos que se adecúan en específico a la causa legal, perdón, al caso en particular, y la motivación son aquellos hechos, circunstancias especiales y particulares que se adecúan con esa actividad que está desarrollando una autoridad. Objetividad, bueno, que tengan los elementos con certeza, ¿sí? Que sean ciertos, que no sean falsos, que se actúe con eficiencia, ¿sí? Que sean profesionales, que tengan honradez y nuevamente que se respeten los derechos humanos. Ok, la siguiente diapositiva. Aquí seguimos con lo mismo. A ver, Luz Helena Miranda Martínez, ¿estará por ahí Luz Helena? Sí. Gracias, Luz Helena. ¿Me puede leer, por favor, esta diapositiva? Sí. La prueba que se extraiga de un teléfono móvil o su microchip o la que derive de esta debe de ser considerada ilícita y no podrá ser tomada en cuenta en contra del detenido cuando, a pesar de estar judicializada la carpeta de investigación, no se cuenta con la autorización judicial. Muchas gracias, Luz Helena. Ok, lo que nos acaba de leer su compañera es algo que lo habíamos visto ya como un ejemplo solo en cuanto a comunicaciones, o sea, un elemento intangible, pero también se puede ser a través de un elemento tangible, ¿sí? Si se extrae, bueno, aquí se menciona como un microchip, pero puede ser el chip, el SIM, que contienen los teléfonos celulares, o también pudiera ser una tarjeta de almacenamiento, o incluso pudiera estar siendo, no sé, vamos a decir, un reloj inteligente donde también se estén haciendo el guardado de archivos, sino cualquier elemento físico que se vaya a estar extrayendo. ¿Por qué se va a considerar ilícita? Bueno, porque se necesita contar previamente con una autorización judicial. La siguiente diapositiva dice, casos en los que se puede hacer una excepción
a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Casos en los que se puede hacer una excepción a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Aquí directamente necesitamos, y repito, una solicitud de la autoridad investigadora, del Ministerio Público, del fiscal general del Estado, a un juez de control, una autoridad judicial federal, y en esta solicitud se van a señalar las causas en específico, las personas a las cuales se les va a estar interviniendo esa comunicación, y la duración no va a ser de forma indeterminada, tiene que haber un inicio y tiene que haber un fin. Con esos elementos que se tengan, obviamente desarrollados, argumentados, sustentados en procedimientos previos que se hayan estado llevando a cabo, el juez podrá de manera optativa otorgar o no esa autorización a una comunicación privada. Ahora, a la inversa, casos en los que no es posible violar las comunicaciones privadas, ¿sí? Bueno, en sí son 7, aquí tenemos 6, ahorita comentamos el número 7. Emanuel López Aldrete Villegas. Emanuel, ¿está por ahí? Aquí estoy. Emanuel, léame por favor las materias en las cuales no es posible violar las comunicaciones privadas. Enseguida. Electorales, fiscales, mercantiles, civiles, laborales, administrativos y falta una, creo. Exactamente, sí. Muchas gracias, Emanuel. Efectivamente, como bien lo comenta su compañero, son 7. ¿Cuál es la que falta? Las comunicaciones que se tengan de un detenido con su defensor, ¿sí? Pero es importante que ustedes ubiquen estas 7 casos, bueno, materias, vamos a llamar 6 materias, y ese caso en particular, en las cuales no es posible violar las comunicaciones privadas. Electorales, ¿por qué? Bueno, pues imagínense el caos que se estaría desatando más en vísperas, o ya estamos en tiempos electorales, en vísperas del año siguiente para hacer elecciones en los que se llaman, pudiéramos llamar algo semejante a una elección intermedia, no con el fin de que se puedan estar ratificando el presidente de la República, pero sí con la finalidad de poder estar evaluando, por así llamarlo, el desempeño que se ha tenido de los gobernantes. Materias fiscales, bueno, evidentemente también, si aquí lo que se busca es recaudar impuestos, el estar transgrediendo una comunicación privada respecto de las defensas que se tengan para poder estar combatiendo impuestos que se consideran inconstitucionales, traería un perjuicio tanto al erario como a la Secretaría de Administración Tributaria y principalmente también a los contribuyentes. Mercantiles, civiles, laborales, administrativos, viene siendo algo semejante, ¿sí? Es decir, personas privadas como ustedes, como yo, como cualquiera que no tenga ninguna participación, sino que solamente sean comunicaciones en las cuales operen entre personas, ¿sí? Ahí son supuestos de excepción. E incluso si dentro de la materia penal se quiere intervenir una comunicación entre un defensor y su detenido, es total y absolutamente improcedente. Ok, vamos a analizar el caso en específico que dio origen y pauta al libro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aquí, bueno, vamos a hacerlo tanto de manera resumida y nos vamos a ir al libro para que puedan estar también ustedes participando. Eduardo Iván Ibarra Saldierna, ¿está por ahí, Eduardo? Sí, aquí estoy. Gracias, Eduardo. Eduardo, léame por favor el título de esta diapositiva y el primer párrafo. Desde el 22 de mayo, bueno, aunque dice aquí de este año, recordemos que es de 2019, hasta nuestro Estado de Derecho. Por favor, Eduardo. Sí. Fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. El 22 de mayo de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de su cuenta de Twitter, compartió el fallo donde especifica que es un derecho fundamental la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. El fallo se dio luego de que un hombre imprimió 343 correos electrónicos de su esposa y los presentó como pruebas ante un juez para demostrar el adulterio de su pareja. En la actualidad, el Internet y el uso de las redes sociales es una necesidad para el desarrollo de la sociedad. Es por ello que puede presentarse un grave problema tanto jurídico como social que afecta tanto a nuestro entorno social como a nuestro Estado de Derecho. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Jimena Araceli Guerra Vargas. Aquí estoy, profe. Gracias. Jimena, ¿me puede leer por favor el segundo Ay, perdón, ya me pasé a la siguiente. Aquí, el segundo párrafo, desde sin embargo hasta en algún momento de la relación. Claro. Sin embargo, el uso de las redes sociales también representa un problema para aquellos que tienen una relación amorosa, puesto que este tipo de medios también es utilizado por los cibernautas para conversar con temas amorosos con personas que no son sus parejas. Y es cuando surge la desconfianza por parte de las personas a revisar el smartphone, la computadora y o tablet en algún momento de la relación. Muchas gracias. Ok, vámonos a la siguiente diapositiva. Nada más. Un segundo. Siguiente diapositiva, aquí estamos. Ok. David de Daniel Esmer Salas, ¿me puede leer por favor el primer párrafo de esta diapositiva? Sí. Adelante, David. De aquellos que revisan el teléfono de su pareja, solo una pequeña parte lo hace con el consentimiento de ella. Además, el momento exacto para los espías digitales se realiza cuando uno de ellos duerme o cuando se está bañando. Perfecto. Gracias, David. Ángel Eduardo Correa Soto, ¿me puede leer el segundo párrafo de esta diapositiva, Ángel? Claro. El derecho a la inviolabilidad es un derecho que preserva al individuo en su entorno social de su actuación libre. Sin embargo, en específico el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones se configura como una garantía formal. Es decir, las comunicaciones resultan protegidas con interdependencia de su contenido. Este hecho se viola desde el momento en que se reproduce, se escucha, se graba, se almacena, se lee sin el consentimiento del autor de los interlocutores o sin autorización judicial. Muchísimas gracias, Ángel. ¿Sí? Entonces, aquí la protección es en ambos sentidos. ¿A qué me refiero en ambos sentidos? Independientemente de su contenido o de quien sea la persona. ¿Sí? Fíjense, o sea, incluso aquí habla de dos personas que están dentro de un matrimonio. Bueno, uno de los cónyuges, ¿sí? En este caso el marido, estaba buscando probar el adulterio como una de las causales que dieren origen a la ruptura y como consecuencia de esa ruptura al divorcio, ¿sí? Pero aun y cuando sean el esposo, sea la esposa, sea el marido, ¿sí? No tienen el derecho de violar esas comunicaciones, ¿sí? Con mayor razón, si es el novio, si es la novia, ¿sí? No se puede. Es por eso que incluso hasta los mismos teléfonos celulares se están robusteciendo con otro tipo de candados, reconocimientos faciales, huellas dactilares, iris,
sin fin ya de ahora que se están teniendo de candados. Ok, ya nada más el último, lo leo yo para irnos entonces a el libro, el texto. Dice, el problema social que nos atañe hoy en día es más grave, puesto que no ha existido una verdadera reforma al Código Penal Federal y a las leyes locales que subsane este problema que afecta a la sociedad. Eso es a manera de resumen. Es la imagen que difunde o difundió en su momento, en mayo de 2019, las redes sociales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De unos años para acá, de hecho yo considero, será aproximadamente unos 10 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emprendido una causa pues bastante interesante en cuanto a la difusión de sus actividades, ¿sí? Con sus ventajas y desventajas que tiene, ha tratado de socializar la justicia, y más que la justicia, que pueda en la medida de lo posible ser más comprensible para las personas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, a través de una imagen, a través de una pues una frase, ¿sí? Como si fuera un hashtag que dice ya lo dijo la Corte, ¿sí? A través de, en este caso, un impacto de un mensaje a través de esta pregunta que dice, ¿sabías que tu pareja no puede revisar tu correo electrónico y ninguna comunicación privada sin tu autorización? Esta imagen se difundió, como lo acabamos de leer, en las redes sociales, en Twitter, en Instagram. Perdón, no es cierto, no tiene Instagram la Suprema Corte, es en Twitter, en Facebook, y también tiene un canal de YouTube donde ahí transmite algunas de las charlas que tiene. Incluso me permití compartirles una liga de YouTube aquí en el canal o en el grupo que tenemos, donde se me hizo una plática bastante interesante, donde una trabajadora y conocedora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace una descripción de los pasos a seguir en los diferentes sistemas que se tienen para la recuperación documental, semejante a lo que hicimos en una clase con el JUS o el Semanario Judicial de la Federación, donde estábamos buscando las tesis. Ella lo hace respecto de otros sistemas que están al alcance de todos y que me incluyo desconocía el cómo poder estar pues encontrando o localizando tanta información que tiene la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso creo que sí ha sido una de las cuestiones muy positivas. Esa página que tiene la Corte tiene muchísima información. A veces es muy complicado localizarla o no tanto localizarla, sino saber los diferentes pasos que hay que dar, las diferentes secciones, pero una vez ya que se ubican, ya es bastante sencillo. Ok, entonces, vámonos al ejemplo. Permítanme nada más para desconectar la diapositiva. Muy bien, y ahora me voy a el visor. Perfecto. Este visor que tenemos aquí es el libro, y lo que vamos a leer son los antecedentes, ¿sí? Este procedimiento judicial en el cual deriva, o mejor dicho, concluye con este amparo en revisión, así se llama uno de los procedimientos que ustedes van a ver ya cuando lleven su materia de derecho de amparo, una materia muy, muy bonita. Es un procedimiento que quien lo analiza es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces aquí, en este amparo en revisión, que es el nombre como se le da al procedimiento, es el segundo, o sea, recuerden como cuando estábamos viendo los antecedentes o los datos de antecedentes de las tesis,
es un número consecutivo seguido de una diagonal y es el año en el cual da inicio, se registra o apertura ese expediente. El amparo en revisión 2/2012. Muy bien, entonces, estén atentos por favor cuando escuchen su nombre para que puedan dar lectura al párrafo que les voy a estar indicando. Traten de pegarse a su micrófono por favor y bueno, pues vamos a comenzar. Iniciamos con Sebastián. Sebastián Moya Serna. ¿Estará por ahí, Sebastián? ¿Sebastián? ¿Sebastián Moya? Sí, Sebastián Moya. Perdón, es que estaba en el baño. Ok, ¿es usted Sebastián? Sí. Léame por favor el primer párrafo. El juicio natural que se encuentra en el origen de la resolución de amparo que presentamos un divorcio necesario, que el marido inició por la vía ordinaria civil contra su cónyuge ante el juez noveno de primera instancia del Distrito Judicial de Toluca. Perfecto, muchas gracias Sebastián. El juicio natural se refiere al juicio de origen, es decir, cómo se inició, cómo dio comienzo ese juicio, ¿sí? A ver, nada más permítanme un momento, por favor. Listo. Sí. Perdón, el juicio natural se refiere al origen, ¿sí? O sea, es decir, cómo surge, cómo se inicia. Menciona que es un divorcio, ¿sí? O sea, es decir, cuando dos personas que se encuentran unidas a través de un vínculo matrimonial deciden concluirlo. Y dice, bueno, aquí era un procedimiento que se llama divorcio necesario, que hubo una causal por la cual ese divorcio se concluyó. Y lo inicia el marido, o sea, es decir, el hombre por la vía ordinaria civil contra su cónyuge o contra su mujer. Las vías son los procedimientos que se van a llevar a cabo. Eso lo van a ver cuando ustedes lleven su materia de procesal civil. ¿Y quién es el juez que conoció de ese divorcio necesario? El juez noveno de primera instancia del Distrito Judicial de Toluca, es decir, en el Estado de México. Ok, vámonos con el siguiente párrafo. Abraham Guadalupe Moreno Valero. Abraham Guadalupe Moreno Valero. Sí. Abraham, léame por favor ese párrafo. Este juez, dentro de un incidente de tachas de testigos, rechazó admitir al demandante como medio de prueba las grabaciones que éste realizó sobre comunicaciones telefónicas que su esposa habría tenido con sus amigas y la correspondiente prueba pericial en fonética y fonografía sobre esas mismas grabaciones. El argumento del juez para negarse a admitirlas fue que la intención procesal probatoria del demandante no se encuadraba dentro de la finalidad del incidente de tachas, ya que se trataba de pruebas no idóneas para el fin legal que ese incidente persigue. Perfecto. Muchas gracias, Abraham. Ok, aquí en este párrafo menciona que ese juez, ¿cuál juez? El juez noveno de primera instancia con sede en Toluca, dentro de un incidente de tacha de testigos. Un incidente es un procedimiento más corto que se hace dentro de un procedimiento principal y en este caso en específico dice que es un incidente de tachas de testigos. ¿Qué se refiere con un incidente de tachas de testigos? Un testigo es una persona que ve, que observa, que conoce, que sabe de los hechos. Y cuando acude un testigo ante una autoridad judicial, lo que se hace es que el personal judicial
el juez o el secretario, les interrogan y les dicen que se deben de conducir con verdad y que en caso de que se encontrare que faltaren a esa verdad, se les va a iniciar una investigación criminal, es decir, una investigación por declarar falsamente ante una autoridad judicial. A esto se refiere este incidente de tachas de testigo, ¿sí? O sea, es decir, de alguno de esos testigos que, en este caso el marido, estaba solicitando que se enjuiciara a uno de sus testigos. Entonces, rechaza admitir al demandante, ¿sí?, como medio de prueba las grabaciones que éste realizó, es decir, el esposo se puso a grabar a su esposa en las comunicaciones telefónicas. ¿Cómo la realizó? Pues no sabemos, ¿sí? Puede haber sido por un medio mecánico, puede haber estado interviniendo la línea, pudo haber estado pues interrumpiéndola o instalando alguna grabadora, no sé. Pero el chiste es de que se intervino esa comunicación telefónica. Estas grabaciones, según dice aquí el texto, tuvo una comunicación tanto con sus amigas y como consecuencia de ello se iba a presentar una prueba pericial. ¿Qué es una prueba pericial? Un perito es una persona que es un experto, ¿sí? Si nosotros necesitamos un experto para construir un inmueble, una casa, un edificio, un departamento, un local, necesitamos a un experto. ¿Quiénes son esos expertos? Bueno, pues pueden ser unos ingenieros en ingeniería civil, puede ser un licenciado o ingeniero en edificación, puede ser un arquitecto, ¿sí? Y obviamente a su vez va a tener ayudantes. Pero los expertos son quienes tienen esta pericia, ¿sí?, esta experiencia, y que nosotros podemos estarles solicitando que puedan estar dando un dictamen técnico. Y el dictamen técnico iba a ser en fonética, fono, sonido, y de fonografía, es decir, para corroborar y comprobar que efectivamente la voz que se escuchaba en esas comunicaciones, en esos mensajes, era la de su esposa, ¿sí? Y el juez la rechazó con la intención, dice, el argumento del juez para negarse a admitirlas fue que la intención procesal probatoria del demandante no se encuadraba dentro de la finalidad del incidente de tachas, es decir, la intención del demandante era diferente al encontrar elementos probatorios para que a un testigo quisiera meterlo a la cárcel porque falló a la verdad, ¿sí? Y dice que no se trataban de pruebas idóneas para el fin legal que ese incidente persigue. Ok, vámonos al siguiente párrafo. Jessica Vanessa Cano Zamarrón. Jessica, ¿está por ahí? Sí, profe. Gracias, Jessica. ¿Se puede pegar un poquito más a su micrófono, Jessica? ¿Así? Jessica, ahí está perfecto. Jessica, léame por favor este primer párrafo aquí de el texto que estamos leyendo. Está bien. El demandante apeló esta decisión ante la primera sala regional familiar de Toluca del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, la cual en su sentencia concedió razón al demandante al ordenar al juez natural la admisión de las pruebas ofrecidas y el perfeccionamiento de otras. Perfecto, muy bien, Jessica, ¿sí? Lo leyó muy bien y de hecho así se lee. Es del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ¿sí? La H es, se refiere a honorable, ¿sí?
Ok. Lo que nos acaba de leer su compañera Jessica, ¿a qué se refiere? Es decir, el demandante, quien está demandando, que en este caso es el marido, apeló, se inconformó, ¿sí? De la decisión de que le fue negada la admisión de esas pruebas de las intervenciones de las llamadas telefónicas ante, dice aquí, el órgano es Primera Sala Regional Familiar. Una sala es un órgano de segunda instancia, es decir, el que revisa las actuaciones del juez natural, del juez de primera instancia. Dice, apeló esta decisión ante la Primera Sala Regional de Toluca del Honorable o H Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ¿sí? La cual en su sentencia, ¿en cuál sentencia? En la de la revisión, concedió razón al demandante al ordenar al juez natural, es decir, al juez noveno de ahí mismo de Toluca, la admisión de las pruebas ofrecidas, o sea, en este caso de las que hemos estado analizando, y el perfeccionamiento de otras, ¿sí? O sea, es decir, el juez cambia la determinación de la negación que había hecho el juez para que en lugar de que niegue, acepte esas pruebas. Ok, el siguiente párrafo, ante esta resolución, la cónyuge solicitó. Ok, Roxana Karina Samarripa Silva. Sí. Gracias, Roxana. Por favor, léame, bueno, lo que usted alcanza aquí a apreciar en su pantalla ante esta resolución y al segundo. Ante esta resolución, la cónyuge solicitó, por conducto de su apoderado legal, el amparo y protección de la justicia federal ante el juez del distrito en materias de amparo y de juicios civiles federales en el Estado de México, señalando como autoridades responsables a los magistrados que integraban la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y al juez noveno de la primera instancia del Distrito Federal de Toluca. El distrito judicial, Roxana. A los primeros, por la sentencia en la que ordenaban la admisión y desahogo de pruebas que ella estimaba violaban en su juicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al segundo. Ok, perfecto. Muchas gracias, Roxana. Ok, entonces, la resolución de segunda instancia, es decir, de la primera sala, la cónyuge, la mujer, ¿sí? La esposa, solicita por conducto de su abogado, su abogado es el apoderado general, el amparo y protección de la justicia federal, es decir, un procedimiento de amparo, ¿ante quién? Ante un juez federal. Este juez federal se denomina juez de distrito. Y este juez de distrito en particular es que conoce de las materias de amparo y de procedimientos civiles federales en el Estado de México. Y señala como autoridades responsables. ¿Qué es una autoridad responsable? Esa es la autoridad que se le está demandando que sus determinaciones sean apegadas a derechos humanos, sean apegadas a la legalidad, que no se aparten de ella, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes les está demandando, a quiénes les está solicitando que dicten sus determinaciones con legalidad y constitucionalidad? A los magistrados que integran la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y al juez noveno de primera instancia del Distrito Judicial de Toluca. ¿Por qué a los dos? Si quien emitió la sentencia es la Sala Regional. Porque si bien ellos la emitieron, le están ordenando al juez que admita
esas pruebas. Por eso es que se refiere que sean a los dos. A los primeros, es decir, bueno, pues aquí lo dice, a los primeros por la sentencia en la que ordenaba la admisión, a los segundos por el desahogo de las pruebas que estimaba violaban en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primordialmente, ¿a qué se refiere el 14 y el 16? A la legalidad y a los actos de molestia. ¿Por qué es un acto de molestia? Así se le denomina, acto de molestia. ¿Por qué? Porque van a entrar a conocer su intimidad. O sea, la prueba, como querían que se desahogara, es que con un perito, con un experto en fonografía, se estuviera ante un juez escuchando las conversaciones que esta señora tuvo con sus amigas, ¿sí? Entonces, imagínense que se hiciera esto con ustedes, ¿sí? Que un juez ordenara que las grabaciones que se obtuvieron de forma ilícita se estuvieran llevando ante un juez o ante quien fuera, no necesariamente ante un juez, que una persona ajena a la conversación que ustedes tuvieron con cualquier persona, ¿sí? Vamos a poner con una persona de su confianza, ¿sí? Con una amiga, con su papá, con su mamá, con una prima, con un primo, con una tía, con un amigo, con quienes ustedes les tengan confianza, y que esa conversación, independientemente de lo que ustedes hayan platicado, la conozcan terceros, ¿sí? Eso era lo que se estaba por aquí controvirtiendo. Ok. Aquí en el juez de distrito, Ana Elizabeth Vázquez Amaya. ¿Estará por ahí Ana Elizabeth? Sí, aquí estoy. Muchas gracias. Ana Elizabeth, léame por favor este párrafo desde el juez de distrito hasta obtiene un fallo favorable. El juez de distrito, en auto que dictó el 3 de julio de 1998, desechó de plano la demanda de garantías por considerar que la resolución reclamada, que ordenaba se perfeccionaran las probanzas ofrecidas en el juicio ordinario civil de divorcio necesario, no constituía un acto que produjera a la quejosa una violación que pudiera ser irreparable, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene un fallo favorable. Perfecto. Muchas gracias, Ana Elizabeth. Ok, el juez de distrito, es decir, el juez federal ante el cual se entabló un procedimiento de amparo, dictó un auto. ¿Qué es un auto? Un auto es una determinación, ¿sí? Es una respuesta a esta solicitud que se le está haciendo de un procedimiento de amparo. Y en este auto, que tiene una fecha, 3 de julio de 1998, incluso se dictó mucho antes de que varios de ustedes incluso nacieran, ¿sí? Desechó. ¿Qué significa desechar? ¿Sí? Tiró, ¿sí? Desestimó, aventó, no sé, desechó, así como cuando ustedes tiran la basura en el cesto, en el bote, desechó de plano la demanda de garantías. ¿Qué es la demanda de garantías? Ese escrito por el cual se estaba pidiendo que se le protegiera a la señora. Desechó de plano la demanda de garantías por considerar que la resolución reclamada, es decir, la sentencia de esa sala donde se estaba ordenando que se admitiera por parte del juez, que esa resolución en la cual se perfeccionaran las probanzas ofrecidas, o sea, los audios, las conversaciones, en el juicio ordinario civil de divorcio necesario, no constituía un acto, o sea, un hecho, un acto que produjera a la quejosa, es decir, a la señora, una violación que pudiera ser irreparable. O sea, consideró el juez federal que no se transgredía su intimidad, que no era algo en lo cual pueda ser irreparable. ¿Qué significa que sea irreparable? Si yo agarro una hoja y le empiezo a partir, ¿sí? No la voy a poder volver
a juntar toda, ¿sí? Por más que la pegue con diurex o con lo que fuera, no la puedo tener yo en su estado como se encontraba antes de que yo la rompiera. Es semejante cuando sucede en una violación a derechos de las personas, ¿sí? Dice, la violación que no consideró que este acto pudiera ser irreparable, pues sus efectos son meramente formales, ¿sí? Y desaparecen si el afectado obtiene un fallo favorable. O sea, es decir, si la persona que hubiere estado ahí presente, el juez hubiere señalado que no le causaba ningún perjuicio porque efectivamente pudiera haber sido otra persona, o que no se tuvieran todos los elementos necesarios para considerar que el testigo hubiere fallado a la verdad. Entonces, ¿qué sucede después? Seguimos con esta parte. Se inconforma la señora y interpone un recurso de revisión. ¿Qué significa revisar? ¿Sí? Volver a analizar, examinar cuidadosamente, ver qué se tiene y qué está haciendo falta. Entonces, la quejosa interpone un recurso de revisión del que conoció, o sea, es decir, quien revisó, ¿sí?, el segundo tribunal colegiado en materia civil de segundo circuito. Y emite una resolución este segundo tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito. ¿Sí? Analizamos también a qué se refiere cuando un tribunal es colegiado, que son 3 o más personas las que resuelven, no es una sola, no es un juez unitario, no es un magistrado unitario, son 3 y tienen que tener una mayoría, ¿sí? Se requieren cuando menos 2 para que sean mayoría en un colegio de 3, ¿sí? En materia civil del segundo circuito. El segundo circuito, los circuitos son las delimitaciones geográficas que se tienen en el Poder Judicial de la Federación. Son como si fueran los estados, las entidades federativas, pero así se les llama a nivel federal, circuito. Y entonces este tribunal colegiado emite una resolución el 27 de octubre de 1998, en la que revocó. ¿Qué significa revocar? ¿Qué significa cuando un albañil revoca una pared? ¿Sí? Enmienda, corrige. ¿Qué otro verbo podemos utilizar? Repara, ¿sí? Creo que ese es el más acertado. ¿Sí? Un albañil repara una pared, se revoca, ¿sí? Una pared tiene humedad, tiene salitre, entonces se repara, se le pone cemento para que pueda estar pareja. Entonces, este tribunal colegiado repara la resolución recurrida y ordena admitir a trámite la demanda de garantías. Ahora, este tribunal colegiado, ¿qué hizo? Jonathan Ricardo Sánchez Benítez. Jonathan, ¿está por ahí? Sí, así es. Jonathan, léame por favor este párrafo del tribunal consideró hasta los motivos de inconformidad, por favor. Claro. El tribunal consideró que escuchar dentro del juicio las conversaciones que fueron grabadas en contravención a la ley procesal aplicable podría ocasionar a la demandante daños de imposible reparación y con ello se infligirá directamente la subgarantía individual consistente en el respeto a la intimidad y privacidad de las personas, según lo previsto por el párrafo 9 del artículo 16 constitucional, con la cual consideró fundados los precedentes y los motivos de inconformidad. Muchas gracias, Jonathan. Es decir, este tribunal colegiado, ¿sí?, consideró, ¿sí?, que se escucharan estas conversaciones, ¿sí?,
que obviamente fueron grabadas en contravención a la ley procesal aplicable. ¿Por qué? Porque no hubo una solicitud y porque no hubo una autorización, sino que fueron en contra de la voluntad de la persona, ¿sí? Y le podrían ocasionar a la demandante, es decir, a la señora, daños, o sea, le pudieran haber afectado de imposible reparación, o sea, no se iba a poder reparar el daño que le iban a ocasionar si un tercero, si otra persona escuchaba las conversaciones que tuvo con sus amigas, ¿sí? Y con ello se infringía, se violaba directamente la subgarantía, bueno, así le llama subgarantía, pero realmente pues es una garantía individual consistente en el respeto a la intimidad y privacidad de las personas, según lo previsto por el párrafo 9 del artículo 16 constitucional. Este mismo artículo 16 constitucional que hemos estado viendo en cuanto a su procedimiento para solicitar estas intervenciones en el párrafo 13º. En este mismo artículo 16, en el párrafo 9, lo que estamos aquí analizando es el derecho, el respeto a la intimidad y a la privacidad de todas las personas. Y entonces considera este tribunal que están fundados, ¿sí? Analizamos a qué se refiere la fundamentación, ¿sí? Fundados, o sea, es decir, que tuvieron los artículos que se adecúan a este caso, los precedentes, y los motivos de inconformidad. Y entonces, cuando ya este asunto regresa al juez primero de distrito, ¿qué es lo que hace? El colegiado, los 3 magistrados, resuelven, le devuelven la sentencia al juez primero de distrito en materias de amparo y juicios civiles federales en el Estado de México, y en cumplimiento a esa resolución admite la demanda, tramita el juicio y dicta una sentencia respectiva en el sentido de que resultaban fundados los conceptos de violación que adujo la quejosa. O sea, es decir, en una primera instancia había dicho, ¿sabes qué? No te causa ningún perjuicio, no te va a causar ningún daño que otras personas estén escuchando tu conversación. ¿Por qué? Porque puede ser que obtengas, es más, puede ser hasta que te absuelvan, no sabes ni siquiera si vas a ser culpable o no, y por lo tanto no te causa ningún perjuicio y yo no te protejo. Pero ya después de una revisión, ya que hizo un tribunal colegiado, entonces nuevamente regresa con el juez y ahora sí acepta, lleva un trámite, acepta porque anteriormente lo había desechado, ahora ya no, lo recoge, lo toma, lo hace suyo, lo acepta y dicta una sentencia. Y en esta sentencia menciona que resultan fundados los conceptos de violación. ¿Qué se refiere con los conceptos de violación? ¿Qué es un concepto? Un concepto es una definición, un concepto es un desarrollo de una tesina, de una tesis, y es la argumentación que dan las personas por las cuales se consideran y tratan de convencer al juez que una autoridad, que una institución pública, en este caso el juez natural, el juez de Toluca, realizó una violación a sus garantías, a sus derechos humanos, ¿sí? Es muy importante los conceptos de violación. Por eso es tanto, les resalto que ustedes deben de estar leyendo, deben de estar analizando, ¿sí? Esta es la redacción, no de una sentencia, pero sí de un resumen que se hace de un asunto, de todo un expediente, de todo un asunto procesal. Seguimos. ¿Qué sucede cuando este juez de distrito emite una nueva sentencia? Mario Alberto Ruiz Piña. Mario Alberto, ¿estará por ahí? Sí. Ok, Mario,
Acérquese por favor un poquito a su micrófono y léame desde donde dice inconforme con la sentencia hasta efectos legales correspondientes, Mario, por favor. Inconforme con la sentencia, el marido, como tercero perjudicado en el mencionado juicio de amparo, interpuso recursos de revisión que recayó en el primer tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito, el cual consideró que carecía de competencia para conocer de esta y ordenó remitir los autos de Suprema Corte de la Justicia de las Naciones para los efectos legales correspondientes. Muchísimas gracias, Mario, le agradezco. Ok, entonces, ¿qué hace el marido? Se inconforma. No está de acuerdo con la sentencia que dictó el juez de distrito, ¿sí? Y él, fíjense bien cómo le llaman, tercero perjudicado. ¿Por qué es un tercero perjudicado? Porque la persona que está demandando es la esposa y le está demandando a las autoridades, que es la sala de segunda instancia y el juez de primera instancia de Toluca. Entonces, esta es la denominación que se le da a él en un procedimiento de amparo. Ya en su momento lo van a ver en su clase de amparo. Tercero perjudicado. Y aquí interpone un recurso de revisión nuevamente, pero ahora lo que quiere es que se revise esa sentencia. Y ese recurso de revisión, quien iba a revisarlo era el primer tribunal colegiado en materia civil del segundo circuito. Pero este tribunal colegiado considera que carece de competencia. ¿Se acuerdan que habíamos analizado esta palabrita? Competencia legal, ¿sí? Para conocer de esta revisión. O sea, es decir, él no quiso, bueno, no que no quiso, sino que él consideró que quien debía de conocer y de revisar este asunto no era él, porque él carecía de esas facultades para hacerlo, sino quien debía de hacerlo era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y remitió los autos. ¿Qué significa con los autos? ¿Sí? Los autos no son los vehículos. Los autos, cuando se habla en esta terminología jurídica, se refiere a los documentos que integran un expediente, ¿sí? Otra palabra jurídica que ustedes van a ir aprendiendo: autos no son vehículos, los autos son todas las constancias de un expediente, ¿sí? Y bueno, finalmente, Alexa Paola Ramírez Rocha, por favor léame este último párrafo que dice: recibidos los autos en el alto tribunal. Alexa Paola Ramírez Rocha, ¿está por ahí? No está. Ok. Lo leo yo. Recibidos los autos en el alto tribunal, su presidente, ¿quién es el alto tribunal? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el presidente, bueno, obviamente quien preside, vamos a decir el ministro presidente, en un auto, en una contestación que se dictó el 24 de noviembre de 1999, admite el recurso, es decir, sí, efectivamente, nosotros vamos a estar revisando este asunto, y ordena turnar al ministro Guillermo Ortiz Mayagoita. Es un ministro que ya está en retiro, para la formulación del proyecto de resolución respectivo, es decir, para que presente un proyecto de sentencia, cómo se va a resolver. Bueno, este fue a grandes rasgos lo que sucedió, el historial que se tiene de este asunto, ¿sí? Ya después, bueno, entra otra parte donde ya se iba a estar haciendo toda la materia de revisión, pero ustedes tienen este archivo para que lo puedan estar leyendo de forma completa. Bueno, hasta aquí paramos el día de hoy. Mañana es día de la universidad, 30 de septiembre, es día inhábil, mañana no tenemos clase, nos estaríamos viendo hasta el jueves, y recuerden que el viernes estaría haciendo la evaluación.
va a ser entre viernes y lunes, la estaríamos haciendo también a través de esta plataforma y de otra que se llama Solea, pero ya les estaré dejando las indicaciones para que ustedes lo puedan estar contestando, ¿sí? Por el día de hoy sería todo, ¿sí? Que pasen una excelente tarde y Dios mediante nos estaríamos viendo hasta el próximo jueves. Gracias, licenciado. Gracias. A ustedes muchas Gracias. gracias, jóvenes. Gracias. Gracias. Sebastián, Hasta el jueves. Sí. Sí, hasta el jueves nos estaríamos viendo, Sebastián. Ok, gracias. Mm-hmm.